Porque las ideas, al final de cuentas, no son de nadie. Las ideas ahí están. Entonces, o tú las tomas bien y las sabes ejecutar, o las aprovechas para tu beneficio. Porque a veces la idea, porque muchos clientes dicen, sí, la idea la solté yo. Sí, pero la idea, o sea, una idea sola no te hace nada. Es cómo la desarrollas, cómo la desenvuelves, le das el tratamiento para los distintos caminos que hay. Esa es la chamba de uno. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros millones de seguidores en el YouTube. Esta es una charla más que estoy teniendo con gente creativa, con gente relacionada a las áreas creativas. Es la primera vez que tengo la oportunidad de conocer a Jorge Valdivia. Jimbo lo menciona, ¿no? en la charla, por aquí va a aparecer el enlace para que escuchen la charla de Jimbo, que está bastante buena. Y pues me siento bastante honrado, ¿no? De que gente de esta categoría con gran trayectoria acepte este tipo de charlas, este tipo de discusiones que pues tienen la intención de sumar a las áreas creativas y aportar un poco de la experiencia que puedan tener otras personas para ver qué podemos hacer también nosotros, para profesionalizar obviamente nuestro trabajo. Jorge, muchas gracias que aceptaste. Sé que teníamos semanas y semanas platicando de esta intención de juntarnos hasta que por fin se nos dio. Y no, gracias por la oportunidad. Ya ves, te comentaba que de repente nos vemos, pero no tenemos este acercamiento. Y ahorita, te comentaba hace ratito que con este encierro, estos ejercicios son muy buenos porque aparte estamos conociendo gente que evidentemente, pues uno diría, ¿qué quieres? ¿Que vaya a tu casa? Pues ya lo estás haciendo, ¿no? Claro. Y es algo que nos saca de la rutina y yo creo que es bueno de repente entablar este tipo de discusiones, ¿no? Sí, a final de cuentas yo siempre me doy cuenta que cuando platico con las personas refuerzo ideas que tengo o cambio ideas que también voy teniendo, ¿no? O sea, viendo, observando, escuchando, analizando las opiniones de otras personas. Y pues es muy nutritivo, o sea, al final de cuentas es muy nutritivo y más cuando son personas relacionadas a tu área, ¿no? O sea, yo creo que todos suman. De repente el ir con un cliente me ha tocado, ¿no? Que es un contador, te sientas con él y aprendes un chingo, ¿no? O sea, en esas charlas, porque son otras cuestiones, pero el platicar con gente relacionada a tu área, pues siempre es como bien nutritivo. Platícanos tú, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace sentir rico? Escúchale, bueno, yo de carrera soy diseñador gráfico, soy de la tercera generación de diseñadores gráficos de la Ibero. Sí hago algo de diseño a veces, pero hoy en día me dedico a la dirección creativa. Soy más redactor creativo, soy caricaturista. Ese es otro tema que me apasiona mucho. Empezamos el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años, con un proyectito con Cartoon, no sé si lo ubican, y se llama Toonspot, y hacemos ilustración caricatura en eventos, ¿no? Yo tengo trabajando 29 años en Médicis Comunicación, con los Chicones. Es una agencia, pues yo creo que la más, no quiero decir vieja, pero es la que más experiencia ha de mayor trayectoria. El año pasado 40 años la agencia, yo tengo 29 trabajando ahí. Wow. Ha sido una experiencia muy bonita, un viaje muy interesante, porque yo cuando empiezo mi carrera empecé con unos amigos en un despacho, pero después empecé a incursionar en algunas agencias y inquieto que uno es, de repente pues no duras mucho, ¿no? Buscando cosas que te llenen más y a veces de repente hasta yo mismo me cuestiono por qué duro tanto en esta agencia. Lo que pasa es que realmente en nuestra área, realmente como mencionabas tú hace rato, que uno tiene que aprender de muchas cosas, nunca hacen lo mismo. Y en mi paso, pues primero fui diseñador. Bueno, empecé como ilustrador para unos folletos. Después me quedé como diseñador
luego ocupé la dirección de arte, después empecé a hacer copy y, o sea, terminé con la dirección creativa y pues ahorita ahí estoy en eso. Y digo, los clientes te permiten tener pues que no te enfades y que no sea rutina, ¿no? Pues tienes que aprender de procesos del gas, de la telefonía celular, digo, te hablo del retail, o sea, vas aprendiendo de muchas cosas y es una parte muy enriquecedora. Y a la vuelta de los años volteas y dices, pues ya pasaron tantos años, ¿no? Pero no hay este enfado o decir, en el mismo, ¿no? Porque dentro de la chamba, pues tienes la parte de surgir con alguna idea, una estrategia, cómo la vas desdoblando, el tema de producción que me encanta, meterte al tema de, incluso a veces poquito al tema de dirección. Y sobre todo cuando tengas proyectos independientes, que es por ejemplo que me tocó mucho, yo tenía muchas ganas de trabajar con Chimbo, que lo mencionas al inicio. Yo tenía muchas ganas hasta que encontré un proyecto, solito se van dando las cosas, ¿no? Sí. De un proyecto ideal y dije, no, lo tengo que hacer con él. He estado un poco atorado con otros compañeros que me interesa mucho trabajar con ellos. Hace poco yo con Mario Tapia quería hacer algo con el tema de la animación 3D, pero no se dio. Pero me gusta mucho trabajar en colaboración. Uno solo pues realmente no haces nada. Tienes que tener ahora sí que tu base de amigos. Y digo amigos porque al final de cuentas todos la gente con la que trabajo generalmente entablamos una amistad bonita y duradera. Y yo creo que eso es lo suave de nuestra área, ¿no? Conocemos gente de muchas profesiones, ocupaciones, y que aunque sean de nuestra propia área, nos enriquecen demasiado cada que estamos en comunión, haciendo trabajos en conjunto. Sí, me gusta mucho eso que mencionas de cómo es bien variado lo que uno puede hacer como creativo. De alguna forma, la rutina de un creativo es estar en muchas cosas, ¿no? O sea, es una rutina que no es lo mismo. Aunque sea el mismo proceso, siempre va a ser distinto, ¿no? Y pues se da mucho, ¿no? O sea, yo también veo mucho que los creativos o los diseñadores necesitamos por fuerzas tener mucha cultura general y de repente te toca investigar cosas, no sé, de historia del arte o de historia, no sé, de los vikingos o meterte así como en cuestiones ya técnicas, ¿no? Como procesos de maquinaria o no sé, o sea, son cuestiones que al momento de empezar a hacer investigación, que creo que es como uno de los procesos claves siempre en las áreas creativas, el hacer investigación o el echarte un clavado en lo que es el cliente, lo que hace el cliente y cómo lo hace, descubres cuestiones que aunque no están ligadas a tu área, de alguna forma puedes hasta acoplarlas o hacer como que, mira, ves este proceso de cómo funciona esta máquina, lo puedo adaptar para hacer un proceso similar, pero en el área creativa, ¿no? O sea, puedes como enriquecer también tu trabajo por medio de aprender de otras cuestiones que pues al principio no tenías ni idea o ni te interesaban ni nada, ¿no? Eso es una parte muy, muy, muy bonita pues de esta profesión, yo creo. Sí, no solamente del cliente que aprendes muchas cosas, también aprendes obviamente al final de cuentas para el cliente que realmente trabajas, que es el usuario final o el destinatario final, el público, ¿no? Es donde yo creo que mucho aprendes y en eso sirve mucho el tema de la vagancia, ¿no? Que ahorita nos tienen limitado un poquito, porque vas a comerte el taco y estás escuchando la manera en que el público se comunica, ¿no? No es que tú no seas parte, pero de repente uno está tan metido en lo suyo que tienes que abrirte y salirte de ti para ver cómo nos comportamos afuera y vernos como usuarios, como público consumidor. Subirte al camión, al taxi, ¿no? Entonces, ahorita, tío, sí está un poco difícil, pero esas son las cuestiones que también uno va viendo y por eso tienes que tener más esa sensibilidad. Y son a veces de las
no necesariamente discusiones, pero a veces son las cuestiones que te planteas frente al cliente, a lo mejor un poco entrando en un tema donde el cliente de repente quiere ver las cosas a su modo o a su gusto y el producto realmente no va a él, va a su usuario, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho esta manera de poder, no te voy a decir que convencer, pero sí fundamentar por qué es tu línea, ¿no? Por qué vas con una idea hacia con el lenguaje, o con el tono, o incluso con la gráfica, ¿no? Sí, sí, claro. Pues también es parte de la chamba de un creativo el tener esa capacidad y habilidad de venta, porque al momento de presentar el proyecto al cliente, pues es una labor de venta. No puedes darte el lujo de decir, ahí te va y a ver si te gusta, ¿no? Y cruzas los dedos, ojalá le guste, porque no se trata de que le guste al cliente, se trata de que el cliente lo entienda y entienda por qué le va a funcionar, y cuando entiende por qué le va a funcionar y por qué se hicieron las cosas, es como yo lo veo, ¿no? O sea, cuando lo entiende, le gusta más, ¿no? O sea, claro. Es ahí cuando de repente empezamos, si nos vamos con el tema académico, es cuando empezamos realmente a fundamentar, ¿no? Cuando tu fundamentación está bien armada, cuando entendiste muy bien el brief, cuando entendiste muy bien la necesidad del cliente y lo puedes transformar con un buen razonamiento, yo creo que se vende solo. Ahora, es una cuestión que también de repente en las escuelas no te enseñan a vender, te enseñan a diseñar, te enseñan ¿no? a proponer, a hacer alguna presentación tal vez, pero más bien a armar, pero no te enseñan a vender realmente. Digo, no sé ahora, yo hace mucho que salí de la escuela, pero la parte está de la atención, del servicio, eso lo aprendes afuera, ¿no? Y mucho tiene que ver con tu formación, digamos, en casa, ¿no? Cómo te fueron guiando para que como persona seas servicial, ¿no? Que tengas pues hasta el tema de educación, ¿no? Cómo hacer, tratar de hacer lo mejor para el otro. Y eso se debe reflejar muy bien, sobre todo en nuestra área, porque realmente ese es nuestro trabajo. Esa es no el buen diseño, no claro, eso vamos a descontarlo porque para eso estamos. Pero lo que nos va a funcionar más con los clientes es esta parte, el tema del apapache, del te entiendo, pero de veras entenderte. El tema de estar viendo en qué manera te puedo ayudar, ¿no? De veras, así como una amistad, ¿no? Una bonita amistad. Realmente uno busca siempre el bien del amigo, el del otro, el del enfrente. ¿Qué puedo hacer para que estés mejor? Porque ya en el término del negocio, si tú estás mejor, pues yo voy a estar mejor. Es una cuestión recíproca donde hablamos de repente del ganar-ganar. O sea, obviamente no nada más voy a estar para hacerte un diseño bonito o una campaña interesante. Lo hacemos con una función y la idea final es vender. Y a veces, o muchas veces, como diseñador, hablando como diseñador, puedes tener o hablar con tu arte, con la gráfica, pero hasta ahí. Entonces, de repente, cuando el cliente pregunta o cuestiona, por eso se da mucho que de repente los clientes te digan, quítale el color, hazlo más grande, hazlo más chico, métele más diseño. Pues sí nos sacan de onda, ¿no? Nos da mucho coraje, porque el diseño, aunque sea muy simple, es diseño, ¿no? Sí, claro. Ya, si alguien con algo muy simple comete una barbaridad de composición, pues ya, ahí sí ni cómo ayudar. Pero yo creo que también hay que cuidar las formas, habría que buscar, no voy a hablar de educar al cliente porque eso sería muy pretencioso, pero sí tendrían que entender los clientes que también habría que cuidarse mucho de cómo decimos las cosas. No porque sea el que paga, tendría el derecho a ofender, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cuestión, incluso hasta de dignidad, ¿no? O sea, no me digas eso, o sea, claro, si tu diseño está al carajo, digo, pues no podrías ni tendrías cara. ¿Con qué ojos? ¿Con qué No, cara? Exacto. Pero yo creo que esa es la cuestión. Hace muchos años platicábamos hasta de carrilla, ¿no? Que decíamos que todos los clientes pareciera que iban a la misma universidad secreta. Porque tenían los mismos comportamientos, ¿no? Digo, hablando de, digamos, no los quiero clasificar, pero si hubiera clientes, digamos, malos, serían como que estarían cortados por la misma tijera.
Ahora, hablemos bien de lo que sería el cliente, separando un poquito la cuestión. Porque el cliente generalmente es una empresa, ¿no? Ujú. Salvo que tengas a un abogado o un doctor, pero, o que tuviera un intermediario. Porque es ahí donde está de repente a lo mejor la cuestión que nos saca de onda, porque muchas veces no es quien decide, pero decide. Y en afectando tu chamba, ¿no? Tal vez lo que tú presentas es lo que realmente funciona, pero ese filtro no, no deja que avances y a veces puede perjudicar, ¿no? Y ahí es donde entra mucho la cuestión que vas aprendiendo con error tras error o cuando te topas con gente difícil, porque a final de cuentas yo sí creo que los clientes difíciles eh, te hacen crecer más. Sí, totalmente de acuerdo. Porque te plantean retos. ¿Cómo hago la barbaridad que me pide de una manera que funcione? Esas son las cosas que realmente te enseñan, porque puede ser algo que está muy bien, funciona, el cliente está feliz, perfecto, ¿no? Pero eso es lo que haces en el día a día y a lo mejor no te cuesta tanto esfuerzo. No te digo que no le metas creatividad y a lo mejor fluyes con más creatividad porque tienes esa libertad. Y luego otro tienes dos. Una, o que te empieza a dar para abajo y le empieza a agarrar tirria y te dé por matarlo al mundo, claro, y que te quedes por la necesidad. Y eso es muy feo. Entonces, de repente, cuando tomas la otra parte, decir, bueno, ok, respiro, sí me dolió, sí me dio mucha bronca, ¿sabes qué? Pero no me va a ganar. O sea, voy a hacer, a dar la vuelta y buscar cómo sí puedo hacer este proyecto que me dice, pero de la mejor manera, no como él me la está pidiendo, ¿no? Claro. Entonces, esa es la cuestión. Ya, si insiste, porque hay clientes que nunca le vas a dar, entonces, pues no sé, a lo mejor, como dicen, es mejor cortar por lo sano, ¿no? Sí, yo creo que también mucho del conflicto que existe también es la falta de autoanálisis, porque, o sea, considero que muchas de las veces es el responsabilizar al otro sin voltear a ver y decir, pues realmente sí la cagué, ¿no? O realmente no hice las mejores prácticas, o qué tanto me hace falta trabajar en mi argumentación para dejarle bien claro al cliente de que realmente es lo que le va a funcionar y no esté moviendo cosas al diseño, ¿no? Digo, yo creo que sí duele y nunca va a dejar de doler, por más que tengas el ego aterrizado, que tú presentes a tu bebé, porque pues tú lo hiciste con tus manitas o el equipo, ¿no? O sea, y lo presentas y que te lo rechacen así. Claro que duele, pero como tú dices ahorita, o sea, tienes que respirar, pensar con la cabeza fría y decir, ok, ¿qué es lo que realmente me está diciendo el cliente, no? O sea, porque posiblemente el cliente no tenga tacto y te va a decir, no me gusta, está bien feo. Pero muchas veces en ese no me gusta, está bien feo, hay mucho más implícito y cuando haces un escrutinio con el cliente te das cuenta que la realidad es que el cliente, no sé, tiene un conflicto con las letras que están en itálica y solamente necesitabas ponerlas así normal y ya, se resolvía. Pero si te metes en el conflicto de que, no sabes, tú mismo te conflictúas, no vas a encontrar cuál es la razón de ese no me gusta, está bien feo, ¿no? O sea, siempre hay una razón, pero es mucho esto, o sea, el diálogo, el encontrar pues realmente el punto fijo y que es algo que mencionaba Jimbo también que lo sacó a flote. Dice, el cliente y el proveedor, el diseñador tienen que estar al mismo nivel porque lo importante es el proyecto, ¿no? Y cuando pierdes de vista el proyecto, pues gana el ego del diseñador o gana el que el cliente no tenga bien claras sus ideas y el proyecto valió madre, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahí está un punto clave bien importante, siempre poner... Tocas un tema que es súper, eh, cabe muy bien aquí el tema, los egos, ¿no? Sí. De repente como diseñador, pues casi todos, no te voy a decir, yo creo que son, por llamarle de una manera general, no me gusta generalizar, pero casi todos tenemos esta onda, porque esta área es así, ¿no? Y está bien reconocerlo también, ¿no? O sea, de repente no, que te haga saber que no te gustó, o directamente te haga saber que no te gustó, o que te quiere cambiar antes de tú, ¿qué le pasa, no? O sea,
¿cómo a mí me está haciendo esta observación, ¿no? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Quién soy yo? Entonces, sí, de repente, claro que te duele, saca de onda, porque una, le metiste, sobre todo cuando le metiste y estás tú convencido de la idea, y a lo mejor la idea se funciona, porque nos ha pasado muchas veces que nos rechazan la idea y luego te das cuenta que la idea cuando ya la evalúas y la compartes con compañeros, te das cuenta que la idea era genial, pero no iba con la persona, con el cliente. Y ahí entra el ego del cliente, porque también de repente es, ¿cómo me va a ganar a mí este chango, no? O sea, y sobre todo cuando no es su idea. Muchas veces tienes que jugar con esta parte, porque las ideas al final de cuentas no son de nadie, las ideas ahí están. Entonces, o tú las tomas bien y las sabes ejecutar, o las aprovechas para tu beneficio. Porque a veces la idea, porque muchos clientes dicen, si la idea la solté yo. Sí, pero la idea, o sea, una idea sola no te hace nada. Es cómo la desarrollas, cómo la desenvuelves, cómo le das el tratamiento para los distintos caminos que hay. Esa es la chamba de uno. Entonces, y por otro lado, que esas son cuestiones que sí ya repito mucho yo, es, no somos magos. O sea, no aparecemos algo, haz de cuenta que yo saco aquí, por ejemplo, ahorita un conejito. Pues no. Yo tengo que saber qué es lo que tú traes, cuál es tu intención, por qué lo haces, a dónde quieres llegar, cuál es tu objetivo. Y todo eso me va a dar incluso te puede decir el cliente, ¿no? Yo estaba pensando como en esto, como en aquello. Y al decirte eso, pues yo te di la idea, sobre todo cuando les vas a cobrar, ¿no? Sí. Pero sí es un tema interesante el tema de los egos. Y tienes que tener es difícil. Y a pesar de los años y la experiencia y todo, pues no deja de dolerte. Como también pasa que a pesar de todos los años que tengas, sientes la misma cuestión bonita de ver tu trabajo realizado en una cartelera, en un aparador. O sea, son cosas que nunca van a cambiar, ¿no? Sí. Es como la sensación del cono de nieve. La edad que tengas, lo vas a disfrutar igual cada que le das una y vas a sentir igual de feo cuando se te cae, ¿no? Entonces, digo, son cositas que tienen mucho que ver con esto. Y a lo mejor porque somos gente que no inmaduras, o a lo mejor sí un poco o mucho, pero yo lo veo más por el lado de que tienes que seguir manteniendo tu niño interior, porque es el que se le van a ocurrir cosas al adulto, como lo concibe la mayoría de las personas, pues no es juguetón, no se atreve, no hace locuras, ¿no? Y que un cliente te quiera parar esa parte, regresando al tema de eso no me gusta o eso está mal, ¿no? Pues está difícil. Por otro lado, y tendríamos que entrar en temas de psicología incluso, porque así como aprendemos de los procesos del cliente, del producto del cliente, de la manera en que maneja su negocio el cliente, también hay que ver cómo viste el cliente, incluso a veces hasta el perfume que utiliza. O sea, hay que ser muy observador, porque en base te vas a dar cuenta qué gustos trae. Claro. Y a final de cuentas, aquí hay dos cosas. Una, cuando son, sobre todo en el área de ilustración o fotografía, que a estas áreas las vas a buscar por su estilo, ¿no? Incluso me atrevo a meter el tema de la caricatura, porque el tema de caricatura se ha utilizado mucho en publicidad. Yo lo he utilizado mucho. Es tu estilo. Que se metan a editarte ahí, eso sí como que es muy grave, porque entonces si te buscan es por tu estilo. No me quieras cambiar mi estilo. En el tema de comunicación ya más como creatividad o incluso como diseñador, aunque tengas tu sello, tienes que hacer que converjan la funcionalidad, la estética, obviamente, y si le das al gusto de tu cliente, va a ser mucho más fácil que lo vendas, ¿no? Claro. Pero no que sea lo que predomine. ¿Me explico? O sea, tenemos que tener esa parte de que te decía, como dicen, de poetas locos y músicos, todos. Hay que tener y hay que entender al cliente. Por eso es bien importante platicar con ellos, ¿no? Sí. No que te manden un documento, sí, mándame y todo, pero yo quiero verte, quiero conocerte, quiero
porque ahí agarras mucho feeling, ahí agarras mucho de para dónde va, incluso tratar de preguntar sus cuestiones, no tan personales, pero al menos sí, por ejemplo, qué piensa de ciertas cosas, ¿no? Porque a veces te das cuenta, no puedes aventarte una idea muy liberal con un cuate que es conservador. Claro. Y al revés, ¿no? Entonces, todo eso cuenta. O sea, el cliente es la clave para todo. Y sobre todo para poder llevar comida a la casa, ¿no? Sí, sí, claro. Yo también le sumaría el tema de la autoridad que uno mismo se da, porque también es saber reconocer cuánto vale tu trabajo, que eso es complicado porque roza con la arrogancia, ¿no? Pero el poder decir, no, pues es que realmente esto es lo que vale mi trabajo, pero cuando reconoces ese valor, sabes que hay clientes con los que no quieres trabajar porque le están restando valor a tu trabajo, ¿no? Y digo, algo que yo hago, yo me dedico al desarrollo de identidad corporativa, eso es como mi área. Y yo llego y platico con el cliente, o sea, casi siempre lo manejo de esta manera, ¿no? Platico con el cliente y muchas veces el cliente empieza a drenarse, ¿no? No, es que me gustaría que un unicornio y un arcoíris y colores azules y que esto, ¿no? O sea, saca lo que trae en mente visualizando el diseño. Y lo que yo hago es así con autoridad, le digo, lo primero que tienes que saber es que yo no cumplo caprichos. Y de entrada, pues es un choque fuerte, ¿no? Y a partir de ahí ya les explico cuál es el proceso que yo manejo para hacer desarrollo de identidad corporativa, que no es traducir tu idea en una imagen, sino es, pues hasta como una labor de parto, ¿no? O sea, ver qué es lo que realmente va a funcionar para caer en la idea, en el concepto y en el diseño, que yo con autoridad te puedo decir, esto es lo que te va a funcionar. Y de esa manera lo que yo considero que estoy haciendo es plantarme con autoridad y decirle al cliente, es que yo sé de mi trabajo, yo soy el experto en mi área y yo vengo a ayudarte a ti a hacer este trabajo, ¿no? Por eso me estás buscando a mí. Entonces, me ha funcionado, o sea, lo menciono así en voz alta porque me ha funcionado y creo que es por eso, porque hubo una persona que es Abraham Ávila, que también ya lo platiqué con él, por aquí va a aparecer el video también, que él fue el que me ayudó a reconocer ese valor, ¿no? O sea, llegó un punto en donde, pues él hizo toda una tabla de Excel en donde vio números y todo y me dijo, tu trabajo cuesta tanto y lo tienes que vender en tanto. Yo, güey, pues es que no lo van a poder pagar. El precio es el precio, me dijo. Entonces, lo que yo tuve que hacer es trabajar habilidades de venta para, pues, vender el proyecto a lo que vale, no a lo que yo creo que me puede pagar el cliente, ¿no? O sea, es lo que vale, es el precio del proyecto y si no lo puede pagar el cliente, es que no es mi cliente, ¿no? O sea, también son como cuestiones ahí que se pueden trabajar, pero pues también entran otras cosas, ¿no? Porque pues de repente es como que, llegó un cliente y yo no tengo ni un peso y pues no es el tipo de cliente, pero tengo necesidad y son varias cosas, ¿no? No es tan sencillo, pero creo llegar a ese punto es muy positivo. No es nada sencillo, pero fíjate, por ejemplo, esto, y eso también me lo comentaba hace poco en una charla, Alan Tejeda de Pool, que me decía, pues, si no, como lo que acabo de decir, si no te puede pagar, pues es que no es para ti. Y tiene mucha razón, porque a veces nos aferramos, no, es que yo quiero, pero no, o sea, y eso lo que si lo tomas, lo que hace es hacerte perder el tiempo, te hace perder dinero y la posibilidad de que puedas encontrar mejor en ese cacho que estás ocupado con este proyecto, ¿no? Fíjate que la parte del valor es muy importante, el valor de uno mismo, ¿no? Porque a partir de ahí le das valor a tu trabajo. Y yo hace mucho conocí una persona, una señora muy, la quiero mucho, ya no está en este plano, pero la quise mucho, y fue una de las personas que me abrió mucho a este tema de valorarte, de entender que eres capaz de lo que estás haciendo, ¿no? Por eso lo estás haciendo. O sea, muchas veces tú sabes que eres bueno y ese ego te dice que eres bueno, ¿no? Yo soy bien fregón, soy chingón haciendo esto, pero no lo dices hacia afuera. A veces no lo dices hacia afuera. Entonces, cuando te
te tienes que dar cuenta, porque hay mucha gente que también que se cree que puede mucho y se cree que es muy cabrón, y la verdad no, ¿no? Hay que tener esa balanza, pero estar bien consciente de tus habilidades y saber, porque eso es donde le vas a dar valor, sin llegar a la pedantería, pero sí tienes que agarrar y decir, bueno, yo sé hacer esto, yo en esta parte soy bien cabrón, pero también tienes que tener la otra parte. Si alguien te pide algo que tú no sabes, como diseñador, tú haces identidad gráfica y de repente te piden hacer un cartel, pero no va a ser tu fuerte. El hecho de que seas diseñador no quiere decir que tú vayas a ser bueno para todo. Entonces es cuando dices, no, yo ahí, y está súper bien que hagas esto, o sea, decir, no, eso yo me declaro incompetente ahí, o te recomiendo a alguien más. O lo tomas y buscas a un amigo que se dedique a eso. O sea, porque es donde empiezas de veras a compartir y a hacer comunidad repartiendo la chamba. Por eso lo agarras y haces cualquier cosa, porque no es tu área, por no soltar el trabajo. Pero es mejor si se lo pasas con alguien más, se hace un proyecto bueno, y así empezamos a tener más chamba entre todos, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de esta señora que me decía que no te dé pena, porque yo era de los que, no, es que eres un genio. No, pues, ¿cómo no? ¿No? O sea, aceptarlo. Sí, gracias, ¿no? Y tampoco subirte hasta las nubes, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, en el tema de costos, desde 1000 años que hemos querido, o que tratamos este tema, con muchos amigos diseñadores de antes y de hoy, mi idea o mi intención siempre ha sido, y cuando me preguntan, siempre digo, no cobres menos de esta cantidad. Lo que sea, no cobres menos, es el tope hacia abajo. Aunque sea una rayita, pero es un tope hacia abajo. Hacia arriba lo que sea, porque hacia arriba a lo mejor alguien va a cobrar 10 veces más que yo, o yo voy a cobrar 3 veces más que otro, ¿no? Hacia arriba no hay límite, mientras tu propio trabajo te vaya, porque esa es otra, tu trabajo también poco a poco se va cotizando mejor. Pero hacia abajo yo creo que debemos mantener que nadie más te va a cobrar menos de esa cantidad. Y así aseguras que el mercado no se siga corrompiendo, ¿no? Sí, sería algo que pudiera ser como idóneo. Digo, el tema de precios y de costos siempre va a ser bien complicado, pero también lo he pensado, lo he analizado, el hecho de decir, si hay un tope hacia abajo, como lo mencionas ahorita, la competencia se va a volver por calidad y no por precio. Y eso genera que, ay, güey, o sea, es que yo quiero cobrar más, tienes que ser mejor. O sea, no hay otra, no, o sea, quiero ganar más, pues tienes que hacerlo mejor y esa es la forma que vas a ganar más, ¿no? Y la competencia obviamente va a subir el nivel y todos tienen que subir el nivel, ¿no? O sea, eso generaría, pero pues no se puede regular, está muy complicado, ¿no? O sea, ahorita hay miles de publicaciones de que el logotipo, 150 pesos, ¿no? Paquetes, ¿no? Te arman paquetes. Sí. Ajá. Sí, pues ese es otro tema que pues igual estaría muy chingón abordarlo con muchos creativos porque creo que, obviamente en la escuela no te enseñan a cobrar, pero también la realidad es que al morro de escuela muchas veces ni le importa saber cuánto cobrar. O sea, no es su objetivo en ese momento y no lo ve hasta que se topa con los clientes y empieza a sacar cuentas y dice, cabrón, ya no me está alcanzando, ¿por qué cobro tan poquito? O sea, empezar a comprender estas cuestiones. Pasa, fíjate, y eso es algo que una vez lo pregunté yo hace poco, porque, y lo que estás comentando ahorita me inquieta. Porque, por ejemplo, cuando yo estudié, sí había una materia que se llamaba Administración del Diseño. Entonces, te enseñaba por ejemplo, a tener todos tus elementos, tu recibo de luz, la gasolina o el transporte, todo lo que influía para que tú entregaras un diseño. Entonces te daba una referencia muy interesante para sacar unos costos más o menos ahí, ¿no? Aceptables. La otra que, sobre todo cuando nosotros empezábamos, que pues, no había, entonces de repente sale alguien a querer vender diseño, no sabía ni qué era, o igual ahora hay gente que no sabe, aunque está mucho en las redes y todo, pero la gente no sabe exactamente para qué sirve un diseño, o para qué
querrían el servicio de un diseñador. Entonces, de repente, también te da hasta pena cobrar, ¿no? Es el tema que tienen muchos diseñadores, les da pena cobrar. Porque como lo hacen a lo mejor tan fácil, o sea, los que son muy, que lo pueden hacer con esa facilidad, porque no todos. Hay gente que nos cuesta más trabajo hacer un diseño, ¿no? Y a lo mejor hay gente que le sale muy fácil. Entonces les da pena, porque me tardé bien poquito, ¿cómo va a cobrar tanto? Pero el chiste no está ahí, el chiste está que pues, lo que estudiaste, porque la escuela no es barata, para empezar. Y luego las vueltas que te hacen dar para que te apruebo o no te apruebo, está, no está, viene mañana, regrésate. O sea, si no tomas en cuenta todo esto, pero desde antes de presentar tu cotización, porque llega un momento donde ya cuando cobras, pues ese dinero ya te lo gastaste, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí estaría, si no están dando clases de la materia de administración, yo creo que debería ser un tema importante para tocarlo. Y otra que le agregaría sería el tema de, no sé si llamarle relaciones públicas o recursos humanos, no sé, donde te enseñan al trato y a vender, ¿no? Porque eso nunca lo ves, ¿eh? Es que fíjate, a mí me ha tocado dar clases en universidad y recuerdo una clase en donde yo les dije, ok, vamos a hacer costos, vamos a ver cuánto vale tu trabajo, ¿sí? Y no les interesó. O sea, fue como, sí, ya nos explicaron eso. Y yo les decía, yo cobro tanto. Ay, güey, ¿por qué tanto? Pues, es lo que ustedes pueden hacer también, es lo que yo quiero, que ustedes cobren tanto también. Y no lo ven, pues no lo alcanzaban a dimensionar, a visualizar, ¿no? O sea, pero también volteo a verme a mí en universidad. De repente ese no era un tema que me interesara. A mí me interesaba las habilidades técnicas, ¿no? O sea, el aprender bien machine el Photoshop, el aprender a hacer carteles, el aprender a hacer lo técnico me interesaba mucho, lo administrativo no tanto, ¿no? Y ya que estoy pues en el mundo, pues veo cuánto me hace falta lo administrativo, ¿no? O sea, realmente es una habilidad que he tenido que estar desarrollando. Pero digo, creo que es más esa cuestión de no lograr verlo en cierta etapa de tu vida por la edad, por las necesidades que no tienes en ese momento, o sea, no lo visualizas, ¿no? Pero sí es un tema bien importante, ¿no? O sea, ahora el tema administrativo no nada más es los dineros, son los tiempos, ¿no? Bueno, que al final de cuentas se traduce en dinero. Si tardas mucho en un diseño, pues no estás produciendo más. Entonces, también entra el tema de cómo administras tu tiempo, sobre todo si eres un freelance, ¿no? Sí, totalmente. Jorge, pues la dinámica de estas charlas es que nos puedas contar una historia de terror y una historia de cuento de hadas con tus clientes. Nos agarramos rumbo por otros lados, pero la verdad ha estado bien interesante todo lo que hemos aquí debatido. Pues no sé si quieras empezar con una de terror o con la bonita. Es que de terror realmente no tengo. Tengo una experiencia de terror, pero no necesariamente con un cliente. Es una cuestión en el área del trabajo, si quieres, pero no con un cliente. Ahora te puedo contar esa, porque realmente de terror no he tenido he tenido discusiones, pero yo las discusiones las veo no las veo en el plano personal y no sé, es que no te puedo decir que fue algo como de terror, te lo digo rapidito, sin decir clientes ni nada, donde sí a un cliente le dije que precisamente eso, ¿no? Que era cliente de la agencia, pero eso no quería decir que eso no le daba ningún derecho ni a alzarme la voz, ¿no? O sea, defender esa parte. Porque también se piensa que como son los que pagan, ellos pueden hasta golpear la mesa y bla, bla, ¿no? Y no es por ahí. Pero no pasó nada. O sea, realmente la cuenta siguió, la relación no cambió. O sea, realmente no pasó gran cosa. No lo puedo ver como una historia de terror. De hadas, sí. Fíjate, afortunadamente hemos tenido muchas historias de hadas, donde desde el cliente que te deja hacer
todo, desde que empiezas hasta que culmina el proyecto, porque muchos en el proceso te hacen cambios, te meten la cuchara, quieren meter la mano, quieren... Las historias, y son varias, que desde que empieza el proyecto hasta que termina, que te dejaron fluir y todo funcionó bien, ¿no? Hemos tenido cuentas muy interesantes en ese sentido. La ventaja que tiene la agencia con nuestros clientes es que hemos tenido clientes que nos duran 16 años, 20 años. Wow. O sea, tenemos relación muy interesante. Y regreso al tema, pues es la atención, el servicio, que esa es una perspectiva que nos pasa, pues, el director de la agencia, que es el dueño, pues, José Chicone, pero pues obviamente uno comparte esa filosofía y yo creo que es lo que nos ha mantenido como equipo a todos ahí adentro en la agencia. Y por mi cuenta, pues es lo mismo, o sea, es dar el servicio y es lo que nos mantiene bien. Te voy a contar una como de hadas, que fue mi primera experiencia. Y te voy a contar la otra que es de terror, que tiene que ver con el área, pero no necesariamente con los clientes. Bueno, primero la de terror. La de terror fue una vez que nos tocó dar una charla. De hecho, escribí algo, lo iba a publicar en una revista y no, al final no se dio. Era una charla sobre el tema de la publicidad para pequeños negocios. Y era en paz descanse, nos invitó Tomás Perrín. Tomás Perrín. Y fuimos allá a Rosarito con el comité de empresarios, no sé. Y llegamos, y yo tenía una plática, una charla que yo ya había dado varias veces en la universidad. Y lo hacía todo con una presentación. Y esta vez lo quise hacer como dibujo, como hago caricaturas, lo quise hacer, porque de hecho mi presentación era con dibujos. Que lo voy a hacer en vivo, ¿no? Y aquí entra el tema que involucra al tema de, no sé si el ego o la demasiada confianza, que ahí sí lo aprendí a la mala. Haciendo un paréntesis, yo cada presentación, antes de cada presentación de una campaña o para un nuevo cliente, siempre me afecta el estómago. Me levanto con el estómago raro, siempre. El día que no me pasa, me tengo que preocupar. Porque eso desde que empecé y tengo tantos años en esto. Y todavía, si mañana tuviera que presentar una, es la misma sensación. Bueno, entonces, total que yo me sentía bien preparado para mí. No preparado, me sentía seguro, ¿no? Entonces ya platicaron ahí más personas. Cuando me toca mi parte, me acuerdo el ejemplo muy bien, empezaba con un espacio que tiene una persona, un lote, que lo quería hacer estacionamiento. Entonces, ¿cómo haces que el público se entere qué es un estacionamiento? Entonces, dibujo el cajón, dibujo el carrito que va entrando. Entonces, le digo, si a le pongo un letrero que diga que es un parking, ya le estoy diciendo más tarde. Entonces, voy llenando el cuadrito. Casi estaba empezando mi charla y de repente me quedé en blanco. Totalmente en blanco. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Y parece así, te lo cuento como película, porque haz de cuenta que ese es un zoom bien intenso hacia el plumón, que no tocaba el pizarrón, porque no sabía qué seguía. Empecé a sudar, empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Me tiro, me hago el muerto? ¿Salgo corriendo? No sabía qué carajos hacer. Me sentía tan frustrado, me sentía, realmente sudaba. Y de repente, y ahí fue una cuestión de las pues, enseñanzas de mi mamá, ¿no? Que de repente, pues tienes que encarar las cosas. Ni modo. Y lo que hice fue voltearme y decirlo, o sea, realmente me quedé en blanco. Y pedí que por favor si retomábamos la charla a partir de preguntas. Y a partir de las preguntas, de lo que poquito que había dicho antes, entonces ya retomé y arranqué de nuevo, ¿no? Entonces es una enseñanza de que nunca te sientas tan seguro, tienes que prepararte siempre tienes que prepararte. Y el cuento de hadas fue mi primer logo vendido, que
ese logotipo, fíjate, pasó algo bien, bien suave, porque ya yo por mi cuenta solo, porque te digo que antes estábamos con unos amigos que teníamos una oficinita que se llamaba Graphics, hace mucho con Luis Valdivia, José Ríos, Marisa de la Parra, y yo creo que nomás éramos nosotros. Y hacíamos cosas muy interesantes. Pero ya por mi cuenta, tuve que vender un logo. Y para este logo yo ya acababa de entrar a una agencia y andaba, pues, gracias a Dios, ocupado, porque aparte ilustraba para una revista, ya no existe. Y me salió la oportunidad de hacer este logotipo y se lo encargué a un amigo conocido mío, a Josué Ríos precisamente. ¿Sabes qué? Tengo este proyecto, traigo esta idea. ¿Qué es lo que te digo? Yo soy diseñador. Pero entonces, yo lo que he tenido, creo, de mis cosas buenas, creo que saber vender. Entonces, ese fue el primero. Entonces, yo le encargué, me dio 3 propuestas. Yo le dije, te voy a dar 3 propuestas, ¿no? Y no me quise arriesgar mandándole cotización antes, porque pues era mi primer proyecto, ¿qué le podía enseñar? O sea, yo quería que a partir del trabajo dijera si me compraba o no. Total que cuando voy, él siempre andaba acompañado de su contador. Y me acuerdo que llegamos, nos vimos en un café y le enseñé los proyectos. Para esto, yo fui a recogerlos a la casa de mi amigo. En el camino los veo, los analizo y los fundamento en mi cabeza. Cuando llego con esta persona, yo ya traía mi propuesta escrita. Entonces, cuando se lo muestro, los mira, le gustan, me pregunta a mí cuál es el que yo usaría. Pues le digo uno de ellos, me dice por qué, se lo fundamento enseguida y le paso el folder con la cotización, el precio, y lo empieza a leer, pero con una cara de póker. Y yo, no te estoy mentiras, abajo mi pierna estaba como de Bambi. De Bambi. Pero a todo lo que da. Y claro, yo tratando de estar arriba, tranquilo, ¿no? Sereno, ¿no? Y dije, pues, o lo compra o me manda a la fregada. O sea, pues no había de otra, ¿no? O sea, uno dije, pues, ¿para qué? Y tenía mis dudas, o sea, híjole, te voy a decir, le cobré $1,000. Era mi primer logo. Y cuando termina de leerlo, sin despegar la mirada de la hoja, y aparte yo pedía la mitad, y la mitad de la entrega original. Entonces agarra, viendo el documento, saca su pluma, firma, y le dice al contador, dale el total. ¡Wow! Fue pues, digo, más de hadas que eso. Digo, a través de los años he tenido muchas de hadas por la satisfacción y los proyectos que me ha tocado trabajar. Pero yo creo que de inicio me marcó la confianza y me ubicó en el tema de que pues, tienes que cobrar lo que tienes que cobrar, ¿no? Claro. No, pues qué chingón, o sea, al final de cuentas, qué arriesgado en muchos sentidos, porque, pues, como tú dices, pues ya es un trabajo hecho y al final de cuentas estaba todavía la incógnita de que si iba a aceptar, no iba a aceptar, ¿qué te podía decir? O sea, eso de cotizar después de entregar el trabajo, pues sí, se me hace arriesgado, ¿no? En muchos sentidos, pero también es esa confianza que puedes decir, pues, o sea, yo sé que voy a entregar algo también que el cliente no va a tener problema, ¿no? Con el tema del precio. Y pues, o sea, sé la sensación esa que comentas de que de repente digan, o que tú digas, te lo dejo en pagos, o para que se te haga más fácil y cosas así. Y que te digan, no, aquí está el total. Es como, güey, ¿sí? ¿por y qué? así pues ganamos pues mi amigo y yo, ¿no? O sea, Claro. Y así, digo, es de las partes o de las cuestiones que hasta la fecha me gusta a mí trabajar de esa manera. En la medida que yo pueda,
siempre ando buscando con quién colaborar y eso es muy suave, ¿no? Porque al final de cuentas tienes un proyecto mucho más, más sólido y más rico. Robusto, sí. Sí, sí, fíjate, eso, también es algo que comparto, el hecho de, como lo mencionabas hace rato, o sea, saber cuál es tu trabajo, qué es lo que sí puedes hacer y cuáles son tus limitantes, y que tus limitantes no se conviertan en las limitantes del proyecto, sino más bien en, pues, En oportunidades sí, para otras personas, ¿no? sí, exacto. O sea, hay un chingo de gente bien talentosa y el poder colaborar y el poder hacer este tipo de labor, pues como mencionas ahorita, pues entregas un producto mucho más robusto en lugar de tú, pues yo me lo aviento y ahí le investigo y sobre la marcha vamos viendo. Que digo, creo que puede ser positivo si es algo que te interesa, ¿no? O sea, si tú dices, siempre he querido hacer cartel, nunca lo he hecho, pero me llegó un cliente así, pues ya le metes amor a hacerlo. Pero si no te interesa, o sea, si no es el área o si te distrae del área que te estás enfocando, pues pásaselo a alguien más, alguien que lo sepa hacer bien y todos ganan. Pues a final de cuentas no vas a ganar el 100%, pero la parte que ganes Claro, vas a ganar. y la idea es que pues puedas crecer pues, tu ingreso, porque muchas veces no es solamente lo que te piden, ¿no? A veces te piden un cartel, pero le puedes vender más cosas. Sí, claro. Y te echas la mano de la gente. Digo, que esa es otra también de las cosas que yo le agradezco mucho a estar en la agencia, es porque he conocido demasiada gente talentosa, que a la fecha pues sigo teniendo una amistad muy bonita yo creo que con la mayoría de la gente que ha desfilado por ahí. Alex Viveros, ¿quién más? Es que hay mucha gente, o sea, está Luis Valdivia, está Diana Cisneros, está este, Billy Hilarios, muy creativo, uno de, de, las personas más creativas que conozco. Híjole, demasiadas personas. La verdad, me disculpo porque hay demasiada gente y no la estoy mencionando. No acabaríamos, ¿eh? Oye, imagínate, veintitantos años. Sí, sí, no, pues sí, sí me imagino y también, o sea, tener esa como, pues ese ego aterrizado de decir, pues tú tienes 29 años trabajando en, no sé, mencionaste 30 y tantos años de trayectoria ya trabajando como diseñador y aún así eh, no sentir o no, bueno, te veo y sé que no lo estás mencionando desde un plano de que, yo estoy bien cabrón porque por todo lo que sé, no, al contrario, o sea, yo estoy tan cabrón, pero como para reconocer el talento de tanta gente y poder colaborar con todas esas personas con el ego totalmente aterrizado, ¿no? O sea, es esa parte y esa calidad humana que demuestras, o sea, creo que es como lo que le da al final de cuentas más valor al trabajo, ¿no? O sea, que como mencionábamos hace rato, pues el trabajo de entrada tiene que estar bien, ¿no? O sea, el trabajo tiene que estar bien chingón y de ahí para arriba. No te puedes dar el lujo de estar haciendo cosas a medias. Pero lo que va a hacer que el cliente se quede va a ser la calidad humana, el servicio, la atención, el ver cómo le ayudas al cliente, el ver que no son enemigos, sino más bien es un trabajo colaborativo y que los proyectos pues obviamente funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Así Claro, agarrándonos de como eslogans famosos. es que al final de cuentas es eso, ¿no? Yo creo que tiene uno que plantearse, y no es regla, tampoco es para que la gente haga todo lo que uno hace, pero uno plantearse para qué soy bueno, ¿no? O sea, y ponerte a la orden de los demás. O sea, algo vas a poder aportar. Y porque yo sí, la verdad, yo siempre he dicho que soy como un vampiro. No tengo lo más que puedo de la demás. Todos tienen cosas que yo sí aprovecho. Por eso no me pierdo ninguna de las pláticas de Cleary Mornings. He perdido un par nada más. Pero de todo aprendemos, ¿eh? De todo aprendemos y hay que estar abiertos a eso. Por eso te decía el tema de no necesariamente por ser inmaduro, pero la cuestión de mantener al chamaquillo ese jugando todo el tiempo, porque es la única manera de que podamos estar eh, con la cabeza fresca y con ideas nuevas. Ya no sé si nos queda mucho tiempo, pero te platico, por ejemplo, una de mis preocupaciones, la primera preocupación que tuve después de escribir mi primer spot, primera campaña,
fue si iba a tener la capacidad para seguir sacando ideas. Esa era mi preocupación. Y no te creas, me tomó unos días de insomnio, pero pues dije, pues si de ahí salió, o sea, ahí debe haber más, ¿no? Y eso hay que estarlo manteniendo, ¿cómo se dice? Alimentando este duende. Hay un artículo de Sergio Cone que habla sobre eso. Pero es cierto, hay que alimentar la creatividad todo el tiempo. Hace poco escuchaba una charla de Raúl Gardós, no sé si lo ubicas, de Anónimo, y él menciona, dicen, sí, nos hemos ganado un chingo de premios, pero nosotros tenemos un pozo de los premios. Normalmente las agencias tienen un aparador y ahí ponen todos sus premios, ¿no? Y no, claro, nosotros llegamos con el premio, lo festejamos, lo disfrutamos un chingo y lo aventamos al pozo, porque ese no puede ser nuestro parámetro, ¿no? No puede ser lo más chingón que hicimos. O sea, ese ya está en el pozo, cabrón. Ahora tenemos que hacer algo más chingón. Y me gustó mucho eso, ¿no? O sea, que creo va de la mano con lo que mencionas ahorita. A lo mejor hiciste algo bien chingón y te friqueaste de decir, puta, ¿podré superarlo? Pues sí, claro que puedes. Y esa tiene que ser, o sea, el trabajo más chingón que hiciste, en algún punto tiene que ser, la base para hacer cosas todavía más chingonas, ¿no? O sea, no puedes quedarte con que, pues eso es lo más perro y de ahí para abajo, o sea, no, síguele. Claro, y como lo dices, si te clavas en que lo vas a hacer lo mejor que puedes, pues el otro tiene que superar esa barra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues de verdad, Jorge, un placer. Creo que pues hubo varias ideas similares. De verdad aprecio mucho todo lo que nos comentaste, porque suma mucho, le da mucho valor a las áreas, ¿no? Al área creativa, al rubro en el que nos manejamos. Y creo que es importante que la mayoría de las personas empiecen como a visualizar estos temitas. Digo, está ese tema de repente de los costos y los precios que creo que estaría interesante, pues ahorita terminando, ir dándole cerrón a este tema de los clientes y a lo mejor empezar otra serie de charlas con el tema específico de los precios, porque pues ahí se presta para unas discusiones ya un poquito más acaloradas, ¿no? No, pues muchas gracias por invitarme y un placer conocerte ya en charla, porque tío, yo para la cara soy muy bueno, pero no nos había dado la oportunidad de conversar y creo que estuvo muy suave el ejercicio me gustó. Sí, estuvo interesante. Dinos en dónde te seguimos, ¿tienes redes sociales, no sé, algún dato de contacto? Pues no soy muy movidón, pero tengo, pues en Facebook estoy en Instagram. Así como Jorge Valdivia, ¿te encontramos? Jorge Valdivia. Ok, excelente. Pues bueno, si les gustó esta charla y quieren continuar viendo charlas así con gente relacionada a las áreas creativas, sigan este canal y compartan el video y la campanita y todo eso que todos los youtubers piden, háganlo acá también, pues para continuar, porque pues como lo mencionamos al principio, todo esto es muy enriquecedor para mí y espero que sea para la gente que pueda ver los videos. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y pues ahí seguimos en contacto. Claro que sí, hasta luego.